Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches nuevamente en esta semana de formación, ahora que corresponde a la Comisión de Ecumenismo, Diálogo Interreligioso y Apologética. En esta ocasión me acompaña la Madre Carmen. Madre Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Alberto. Buenas noches. Y pues como vieron ustedes en el flyer, el tema en esta ocasión es sobre diálogo interreligioso y espiritualidad. Para las personas que es la primera vez que tienen este acercamiento a lo que es diálogo interreligioso, les comento que en la semana del 19 al 23 de abril de este año, tuvimos la presencia de un rabino y de un imam, que son los representantes de la religión judía y del Islam, eh, que estuvieron con nosotros en esa ocasión y nos compartieron con sus palabras la definición o lo que significa el diálogo interreligioso. Entonces, yo de alguna manera hice un resumen de lo que nos dijeron y les comento lo siguiente. Nos dicen que es la oportunidad de compartir la palabra entre las religiones con respeto a los seguidores de cada uno de las creencias, en donde se entabla un diálogo para la unidad, rompiendo barreras y tendiendo puentes para la integración y el bien común. Aquí es una definición propia de lo que nos dijeron cada uno de ellos, y esto, pues más que nada, nos hace reflexionar en lo siguiente. Primero, vamos a partir de qué es un diálogo. Vamos a dejar por un momento la parte del interreligioso. ¿Qué es un diálogo? Y el diálogo es la capacidad de estar unos con otros. Nosotros tenemos diálogo con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestra familia. Es un modo de darnos cuenta de los intereses que hay en común o los intereses particulares de cada uno de ellos. También es un hacerse sentir hacia los demás para ser acogidos, para ser queridos, valorados. Y no es una cuestión de que todos tengan que estar de acuerdo conmigo, simplemente es que me conozcan, que conozcan qué es lo que estoy sintiendo. El diálogo también es acercarse al otro cuando uno está triste, preocupado, enfadado, en fin, y que el otro pueda responder a este acercamiento que tiene uno con una palmada, con poner la mano sobre el hombro, con una mirada, en fin. También diálogo es expresar con palabras y gestos lo que nos está eh, sucediendo, ¿no? Eh, es el hecho de hablar esto y escuchar con mucho respeto y con mucho amor, sin reproches y siempre en un ámbito de esa confianza, en donde, pues en un momento dado, en un momento de reflexión, podamos tener ese intercambio. Estamos hablando de la palabra diálogo, del concepto de diálogo en general. También diálogo es ponerse en el lugar del otro, es haciéndolo sentir que me interesa lo que está diciendo, haciéndolo sentir que eso, hay cierta empatía que tenemos entre nosotros. Y es expresar esos sentimientos y esos pensamientos que en un momento dado, pues se expresan solamente a veces con solo mirar o con escuchar. Eh, a veces hasta las palabras sobran, como se dice. Y bien, esto implica pues un tener esa disposición para hacerlo, ese dedicar el tiempo para estar con la esposa, con los hijos, es preguntarles, es demostrar ese interés, es pues a veces
solamente el escucharlos. Entonces, después de estos criterios generales de lo que es diálogo interreligioso, de lo que es diálogo, sí, la palabra en sí, pues vamos a ver unas cuestiones de lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso. Básicamente, y es algo que resaltaron tanto el rabino como el imam en aquella ocasión, es el hecho del respeto, sobre todo. En ese respeto no quiere decir que se estén imponiendo ningún tipo de creencias, ni tampoco estamos hablando de un debate de carácter teológico. Simplemente es qué es lo que tenemos en común. Estamos hablando de esa situación en la que en un momento dado nosotros en la parte de la representación de cada una de las religiones, estamos poniendo sobre la mesa, vamos a decirlo así, esa voluntad de tener ese acercamiento, ese encuentro. Y un ejemplo de esto nos los dio el Papa Francisco en ese encuentro interreligioso que tuvo con el jeque y representante de otras comunidades religiosas allá en Azerbaiyán. Eh, Aquí estamos hablando de una situación de carácter, pues, muy delicado que estaba sucediendo, pero que las palabras son tan importantes, las palabras dichas por el Papa Francisco, que las voy a repetir textualmente, tal y como fue en esa primera parte, en ese inicio de ese encuentro que tuvo con ellos. Él dijo, es una bendición encontrarnos aquí juntos. Deseo dar las gracias al líder de la comunidad musulmana del Cáucaso, que con su habitual cortesía nos acoge, y a los líderes religiosos locales de la Iglesia Ortodoxa rusa y de la comunidad judía. Es un gran signo reunirnos en amistad fraterna en este lugar de oración, un signo que manifiesta esa armonía de las religiones juntas que pueden construir a partir de las relaciones personales y de la buena voluntad de los responsables. Aquí se comprueba, por ejemplo, la ayuda concreta que el líder de la comunidad musulmana ha garantizado en las diversas ocasiones a la comunidad católica y a los sabios consejos que en un espíritu de familia comparten con ella. Hay que destacar también el hermoso lazo que une a los católicos con la comunidad ortodoxa en una fraternidad concreta y en un afecto cotidiano que es un ejemplo para todos, así como la cordial amistad con la comunidad judía. Entonces, si nos damos cuenta, está hablando de una manera tan amplia en donde se hace mención de todas estas comunidades, pero de una forma fraterna, familiar, que no hay ningún motivo de división, ni de desencuentro, ni de alguna razón como para nosotros pensar pues, cerradamente que el tener una relación, un diálogo con otra religión nos va a crear algún tipo de conflicto. Fíjense que esto que corresponde al diálogo interreligioso es algo que no es fácil, ¿sí? Esto es algo que en un momento dado a la iglesia, a la iglesia cristiano-católica, eh, eh, pues, en un momento dado no fue visto, bien visto por algunas personas, pero que esto más que nada es una cuestión de desconocimiento, porque si estamos hablando ahorita que tenemos nosotros, estamos viviendo en un mundo globalizado, el diálogo interreligioso es imperativo, porque estamos nosotros coexistiendo en diferentes culturas y religiones que, por ejemplo, nosotros no nos llega a pasar aquí en Querétaro, por ejemplo, ¿no? Pero hay ciudades en donde en un mismo colegio asiste un niño que es católico, un niño que es musulmán, un niño que es judío, un niño que es budista, en fin.
y están en el mismo salón. Entonces, si pensamos nosotros en que tenemos que tener una convivencia sana, una convivencia con cierta armonía y respeto, entonces tenemos que pensar de una manera abierta, de una manera con una capacidad de poder comprender que ya las cosas no son como hace mucho tiempo se pensaba con esas divisiones entre las religiones. Hubo un video allá en el año 2016, no sé, algunas personas conocen esos videos, los videos del Papa, en donde pide oración específica en algún momento, por alguna situación, etcétera. Y en 2016 hubo un video de oración por por el diálogo interreligioso. Y se destacan algunas frases del Papa Francisco en este video, donde dice, hay que confiar en quienes piensan distinto. Dice también, hoy es indispensable un diálogo entre religiones, pues la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Dice también, a Dios podemos encontrarlo de diversas maneras. La única certeza es que todos somos hijos de Dios. Y finalmente dice, creer en el amor para que los frutos del diálogo sean la justicia y la paz. Entonces, creo yo que son pautas muy claras del Papa Francisco para nosotros ver en lo que es el diálogo interreligioso la forma de cómo irnos reconociendo dentro de las diferentes religiones esa forma en la cual nosotros podemos convivir y podemos conocernos, porque esa es la idea del diálogo interreligioso. No se trata de ir buscando algún tipo de conversión ni algún tipo de situación, mucho menos de debate en lo que respecta a la parte teológica. Em, También decirles que el diálogo interreligioso implica el hecho de vamos a decirlo, el abarcar todo lo que implica una interrelación de creyentes, respetando esta parte de la creencia religiosa. Es tener esa fraternidad y esa libertad religiosa en la cual lo que unos expresen, lo que unos digan, podemos en un momento dado tener alguna idea con la cual nosotros al expresarla, ellos nos puedan todavía, los hermanos de otras religiones, nos puedan dar una luz sobre lo que nosotros estamos pensando o la idea que tenemos. Hay ciertas áreas dentro de lo que es el cristianismo, del islam, en la que podemos nosotros ir viendo estas cuestiones y también de los hermanos judíos, de estas cuestiones que tienen que ver con valores de carácter moral, con valores de carácter de fe y sobre todo el hecho de que dentro de esta divergencia, vamos a decir, lo que pudiéramos tener en cuestiones de la forma como se llevan algunas situaciones de carácter cultural, pues también el hecho de qué es lo que nosotros estamos eh, teniendo de convergencia en lo que respecta a la fe, definitivamente. Finalmente, decirles que en las reuniones que se han ido teniendo aquí en la parroquia, con los representantes de estas dos religiones, espero yo que podamos tener en alguna ocasión una oportunidad para poder tener el acercamiento con las demás religiones. Es el hecho de que
de que participamos de una forma clara, consciente, en cuestiones de, de interés mutuo. Ujú. En donde en un momento dado, sin tener ningún tipo de prejuicio, expresamos cada uno las posturas en diferentes temas. Así lo hicimos en sesiones pasadas, en reuniones pasadas, para las personas que han estado acompañándonos en estas semanas de formación de esta comisión. Hemos hablado de situaciones o cuestiones comunes que tanto tienen que ver con una religión o con otra. Y la idea precisamente o la situación que se da es que coincidimos en que independientemente de lo que cada uno expresa dentro de lo que es su ámbito en términos religiosos, coincidimos en esta parte de los valores dentro de la fe, dentro de la fe que se está manifestando. Y eso nos indica o nos dice que estamos nosotros en el camino de poder ir llevando estos encuentros. Y este tipo de encuentros pasan por diferentes momentos. Nosotros ahorita estamos pasando por un momento inicial de acercamiento, pero hay otros momentos más en que nos estamos conociendo cada uno de los representantes de las religiones que hemos estado presentes en estas ocasiones. Y, y hay otro momento más que es precisamente del que se desprende el tema en esta ocasión, que es la parte de la espiritualidad. Eh, esta parte de la espiritualidad, pues es algo que nos une. Todas las religiones tienen algún momento de oración, algún momento de alabanza, algún momento en que expresan alguna plegaria. Entonces, qué importante sería conocer por parte de cada uno de ellos el hecho de saber cómo lo llegan a realizar. Si tenemos la oportunidad, vamos a poderles mostrar fragmentos en un video de lo que fue una reunión en donde hicieron oración representantes de diferentes religiones, y esto fue un momento que compartió la Conferencia Episcopal Mexicana, la CEM. Y em, pues aquí nos da la pauta propiamente para que ahora, por parte de la Madre Carmen, que nos acompaña hoy, nos pueda ir introduciendo sobre estos aspectos de la espiritualidad. Entonces, Madre Carmen, por favor, si es tan amable de compartirnos su, su, ese, esa capacidad tan grande que tiene usted para poder, pues, decirnos en algunas palabras algo que vamos a conocer a lo largo de esta semana, ¿sí? Porque ahorita va a ser así. Estamos nosotros, tómenlo todos ustedes, por favor, queridos amigos que nos acompañan. Esta es una parte introductoria, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en esta ocasión y es lo que va a hacer la madre, ¿sí? Adelante, madre. Gracias, don Alberto. Buenas noches a todos. Pues bueno, ya escuchamos un poquito acerca de lo que es el diálogo interreligioso y cómo nos ayuda a nosotros también a entender esa relación que debemos de fundamentar, que debemos de afianzar, sin tener miedo, ¿verdad? Porque tenemos los pies bien puestos en la tierra y nuestra fe bien fundamentada pues en un solo Dios verdadero y en Cristo. Esa relación que hay entre las religiones monoteístas, entre aquellos que tenemos una fe hacia Dios, profesamos una fe
hacia Dios, aun cuando pues tenemos diferencias, valga la redundancia, pero pues vamos buscando lo que nos une. Quisimos también compartir con ustedes pues esta parte esencial del ser humano, que es la espiritualidad. Y pues bueno, hay muchísimas cosas que decir, pero quiero partir de un punto antropológico acerca de la espiritualidad. La espiritualidad no la podemos entender como algo abstracto, sino es algo que nosotros ya poseemos porque somos seres humanos. Y quiero compartirles desde el Catecismo de la Iglesia Católica en sus primeros numerales. A mí me impacta esta parte siempre. Desde que yo la descubrí y comencé a estudiar el catecismo, me ha impactado porque veo fundamentadas muchas cosas y nos va a ayudar y nos va a servir para pues esta reflexión que queremos hacer con ustedes. En el numeral 27, en el capítulo primero, cuando comenzamos a estudiar sobre el credo, nos dice así: el capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. El hombre pues tiene un deseo inscrito en el corazón, un deseo de Dios, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Es el deseo que tenemos en nuestro corazón de ese Dios creador, de quien ya te creó. Tú posees a Dios. ¿Por qué? Porque en tu ADN, en tu existencia, en tu ser, fundamento como ser hombre, tienes a Dios mismo inscrito en tu corazón, en toda tu vida. Esto no se nos tiene que olvidar mucho, porque si partimos de aquí, vamos a entender lo que significa la espiritualidad. Vamos a entender que la espiritualidad, como les decía, no solamente es algo abstracto, algo que nos han contado, que dicen, que dijo mi abuelita, que dicen, que dijeron sus antepasados. No, no es algo así. Es real, es concreto y tiene su fundamento. Y aquí sí voy a tener que tocar un poco de la teología, porque es la teología la que nos explica qué es la espiritualidad. Y bueno, para entrar ya en calor de qué significa la espiritualidad, voy a tocar 3 dimensiones fundamentales de la espiritualidad. Grábenselas porque al final se las voy a preguntar. No se escapan, va a haber examen. Siempre son buenos los exámenes, aunque siempre les andamos huyendo. Pero son importantes. Ajá. Grábense entonces estas 3 dimensiones. La primera va a ser el camino hacia el interior. El segundo, el camino hacia lo trascendente. Y el tercero, el camino hacia los otros. Estas son las bases de la espiritualidad para poder entender qué significa la espiritualidad. Vamos a irlas como desmenuzando y desglosando poco a poco. En la primera dimensión, pues ya les decía que es el camino hacia el interior, hacia la interioridad. La interioridad es tan esencial en la vida espiritual que se considera el denominador común de toda espiritualidad y sirve de lazo de entreunión con las diferentes espiritualidades que existen. Nosotros podemos hablar de espiritualidades cuando somos conscientes de lo que significa una espiritualidad, y estoy refiriéndome a la espiritualidad cristiana. Ajá, porque a veces podemos distraernos, porque es una distracción, y pensar, bueno, entonces, si me estás hablando de espiritualidades, yo puedo ir, yo cristiana, yo bautizada, yo hija de Dios, puedo ir con los budistas, o puedo ir con, meterme en la New Age, ¿no? En la nueva era. No se trata de esto, se trata de conocer tu espiritualidad para que, conociendo la base, el fundamento de una espiritualidad sólida, puedas decir, bueno, existen otras espiritualidades que no son cristianas, pero que todas están buscando pues una interioridad. Elemento primero y fundamental, la interioridad, porque de aquí partimos. Todos vamos buscando
esta interioridad. ¿A quién buscamos y por qué lo buscamos? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a buscar algo? Y nos regresamos unos minutitos antes cuando yo les decía del catecismo, el numeral 27, que dice que el deseo de Dios está inscrito en el corazón. ¿A quién buscamos y qué buscamos? Es a Dios mismo. Es llenar nuestro interior, es llenar nuestro corazón, es llenarnos de esa esencia de Dios, de aquel que ya nos ha creado. Y bueno, para unir estas diferentes espiritualidades y sobre todo para entender nuestra espiritualidad cristiana, que es la razón, no nos perdamos. No se trata aquí de hacer sincretismo religioso o de hacer sincretismo espiritual. No se trata de eso, se trata de fundamentar, de saber mis bases para entonces yo respetar a los otros. Ustedes nos han visto aquí en diálogo interreligioso que ha venido el imán, que ha venido el rabino, que hemos estado dialogando con ellos. No se trata de mezclar, se trata de poner en común lo que tenemos. Y si algo tenemos en común es que creemos en Dios. Y si algo tenemos en común es que tenemos una capacidad de interiorizar profunda, cada quien desde su ámbito, desde su religión, desde su ángulo, pero todos porque estamos en búsqueda de Dios, de satisfacer nuestra necesidad de Dios. Por eso es muy importante reconocer un dato que la fenomenología de la religión nos da. ¿Qué es esto de la fenomenología de la religión? Pues su mismo nombre nos dice de qué se trata. Esta área trata de estudiar y explicar todos los fenómenos, todas las experiencias de la religión para darles un significado y saber si esta me está ayudando a relacionarme con Dios o no me está ayudando, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace la fenomenología, así como a grandes rasgos, ¿eh? Porque, pues bueno, abarca muchas áreas, muchas situaciones que no me voy a meter ahorita en cuestiones filosóficas, pero sí quisiera como resaltar este aspecto. Y pues bueno, esta fenomenología de la religión nos va a ayudar a este camino de interiorización, que ha sido una de las dimensiones donde la espiritualidad ha compartido o desde donde nosotros podemos encontrar cómo relacionarnos con nuestro Creador. Hay algunos teólogos como Heinz Urt o von Balthasar que nos da su explicación acerca de este término de la espiritualidad desde una interiorización. Y nos dice que es el camino hacia el interior y que es un fruto de la tendencia elemental de orientar todo hacia el punto absoluto del espíritu en la persona. El hombre se entiende a sí mismo como espíritu y se define como espíritu. El espíritu es el que se hace patente la totalidad del ser. Entonces, explicando así, en otras palabras, esto que acabamos de escuchar. Nosotros, dice la antropología, dice la teología, que nosotros somos, el ser humano, somos espíritus encarnados. Somos carne, porque tenemos una estructura, un cuerpo, manos, pies, cabeza, o sea, tenemos una estructura, somos personas, concretas, pero también somos espíritu, porque Dios insufló el aliento de vida sobre nuestras narices, sobre nuestra alma, para que tuviéramos ese dinamismo y esa capacidad de entrar en relación con nuestro Creador. Dios nos ha dotado, como ustedes ven, de grandes cualidades, como lo es la voluntad, la inteligencia, como la libertad. Son cualidades que nos hacen pues asemejarnos a Dios y que por este espíritu de vida que nos ha dado, nos dan esa capacidad de asemejarnos a Dios y también de entrar en relación con Dios, porque si no es a través de la libertad, ¿cómo nos relacionaríamos con Dios? Estaríamos obligados y Dios no nos obliga. Dios es tan libre que nos deja en la total libertad de elección, de decisión y de acción
que no se mete, él respeta siempre y va a respetar pues estas virtudes que nos ha dado. Ajá, entonces, traduciéndolo también hacia el cristianismo, en una espiritualidad cristiana, pues también nos ofrece su propia fundamentación en la interioridad. Y estos fundamentos, grábenselos para toda la vida, porque siempre va a ser el fundamento principal, pues la vida sacramental. Por los sacramentos nosotros tenemos ese acceso a Dios. Recordando un poco lo que ustedes ya saben, porque seguramente ya lo saben, solo que de repente hay que desempolvar un poquito esto que ya hemos aprendido en otras ocasiones. ¿Qué significa ser bautizados? El bautismo nos abre esa puerta, ese acceso a esta gran familia. Y sin el bautismo, pues, ¿cómo vamos a ser hijos de Dios? Sabemos que nos hacemos hijos de Dios, que se nos da, pues, se nos dota así al por mayor de los dones y de todo lo necesario para poder ser esos hijos que Dios espera de cada uno de nosotros. Y así, si nos vamos examinando cada uno de los sacramentos, vamos a ir viendo que todos son acceso para crecer en espiritualidad. Ya el bautismo nos abre la puerta, pero todos los demás nos van llevando. La Eucaristía no se diga, pues es el culmen de nuestra vida espiritual, la confesión, no, sin dejarla de mencionar, que es lo más maravilloso que también Dios nos ha dejado, pues para podernos reconciliar si la hemos regado en algún momento. Ajá. Entonces, para el cristianismo, su fundamentación siempre va a ser esta parte, los sacramentos, sin olvidar que también está la palabra. La palabra de Dios es fundamental en la vida de nosotros. ¿Dónde tenemos nuestra Biblia? Pues la tenemos ahí deteniendo el librero. Pues la tenemos deteniendo los demás libros. Pues la tengo arrumbada. La palabra de Dios tiene que estar en un lugar digno dentro de nuestras casas, porque es ahí donde vamos a escuchar la voz de Dios, porque es ahí donde Dios nos va a hablar. Y ustedes no sé si han escuchado en algún momento, pero al menos para los musulmanes, el Sagrado Corán es, o sea, la palabra de Dios, y no la tienen arrumbada, siempre la van a tener en un lugar específico, en un lugar en donde pues se puedan acercar de una manera digna hacia el Sagrado Corán. Yo aquí tengo el mío que nos regaló el imán, y la verdad es que igual que mi Sagrada Escritura, pues están allí, ¿verdad? Siempre a la mano para el momento en el que yo quiera, que debería de ser todos los días, pues entrar en esa relación íntima con Dios a través de su palabra. Para el judío lo mismo, y así para todas las religiones, pues la palabra de Dios, pues religiones reveladas, ¿verdad? Que han recibido una revelación por parte de Dios, pues también van a tener siempre esta palabra pues en un lugar digno. Y yo les invito de verdad a que vayan por su Sagrada Escritura y la dignifiquen en un lugar. Dice el Vaticano II, ¿verdad? En los documentos. Se me fue el documento, pero ahorita me acuerdo que la palabra de Dios está al mismo nivel de la Sagrada Escritura. Entonces, perdón, que de la Eucaristía. Y si la Eucaristía para nosotros es, wow, lo más importante y algo súper, súper importante, entonces no la pisamos. Apenas vemos que se nos queda una partícula ahora que comulgamos en nuestra mano, que vemos que queda una partícula, pues la consumimos con toda la dignidad y tomamos a nuestro Señor con toda, pues todo el decoro, con toda precaución. Bueno, la misma palabra de Dios al ponerse al mismo nivel y decirnos la iglesia que está al mismo nivel, pues también tenemos que dignificar esa palabra de Dios, porque va a hacer crecer nuestra propia espiritualidad. Esto, vean, en el primer punto, en la primera dimensión que acabamos de mencionar, que fue el camino hacia la vida interior o la interioridad necesaria en una espiritualidad. Después, en una segunda dimensión, vamos a encontrar el camino a lo trascendente. La espiritualidad supone una relación con lo trascendente.
con el misterio. ¿Qué es lo trascendente o a qué se refiere la teología cuando nos habla acerca de lo trascendente? Bueno, pues estamos hablando de que el ser humano no termina su vida en el último suspiro, sino que su vida comienza premiándose las obras, claro está, porque la salvación no es que se improvisa, la salvación pues se requiere un trabajo anterior a ese momento y entonces después de la muerte sigue el premio de la vida eterna. Y nosotros estamos llamados a esforzarnos todos los días. ¿Para qué? Para que nuestra vida trascienda, es decir, que no se quede en el simple hecho de lo humano, sino que adquiera un sentido diferente. Nosotros como seres espirituales, como espíritus encarnados, así lo voy a mencionar, así como nosotros como espíritus encarnados estamos llamados a trascender, a buscar el más, a buscar el plus, a no contentarnos con lo material o lo vano que podemos tener en esta vida. ¿Es necesario? Sí, porque, bueno, necesito una casa, necesito una cama, necesito ropa, necesito beber agua, porque si no me muero, ¿verdad? Y entonces no habré cuidado de este cuerpo que Dios me ha dado. Necesito estos elementos, pero para trascender, para buscar, pues, a Dios, para buscar a mi Creador. Este llamado es un llamado muy peculiar y no lo podemos ver pues desde la simple, ¿cómo les decía? Desde lo vano, desde lo mundano, desde lo de aquí. Ajá, no nos tenemos que conformar con esto. Y que muchas espiritualidades no cristianas, sino de la nueva era, aquellas que a veces vamos escuchando y decimos, ay, es que dicen que cuando yo me muera voy a reencarnar en un borreguito o voy a reencarnar en una mariposa y qué tal si reencarnas en una cucaracha, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones de estas falsas espiritualidades que no nos hablan de la trascendencia, que no nos hablan de acercarnos a nuestro Creador y de llegar al fin y a la meta que es Dios mismo, pues bueno, tenemos que tener cuidado. Y en este cuidado, pues ponerle un stop, un alto a quienes a lo mejor nos van cautivando los sentidos con estas falsas espiritualidades. Falsas espiritualidades porque pues no nos llevan hacia Dios. No nos llevan hacia Dios. Y entonces, ¿todo para qué? Para un fin específico, la salvación. La salvación que nos va a llevar a buscar la trascendencia. Si yo ya aquí y ahora entiendo qué cosa es la salvación, bueno, pues voy entonces a buscar y esforzarme por llegar a trascender en Dios, por llegar a mi fin y por llegar a aquello que yo estoy trabajando ahorita. Por eso es que el Papa dice, es que la salvación no se improvisa. La salvación, por eso yo no me puedo permitir que nunca me he confesado en la vida y en el último momento en que ya me estoy muriendo y estoy agonizando, quiero al Padre aquí y ahora y exigiendo. No puede ser así, porque tuve toda una vida, tuve toda una oportunidad de buscar a Dios, de buscar a quien me verdaderamente vale la pena y por quien verdaderamente vale la pena vivir. Por eso me regreso a este mismo numeral, porque Dios nos ha creado de sí mismo, ¿verdad? El hombre ha sido creado por Dios y para Dios, porque Él nos quiere allá. Y San Agustín nos ayudará a este fin, ¿verdad? Él dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Pues les invito, ¿verdad?, a que busquemos en este corazón inquieto aquel que nos da la plenitud y nos da la totalidad en la vida. Es un proceso, o sea, no es de la noche a la mañana. Ya después, si en algún otro momento podemos abarcar más sobre la espiritualidad cristiana y lo que significa, veremos que es un proceso de donde nos caen muchos veintes, donde nos vamos dando cuenta del trabajo que tenemos que realizar todos los días, ¿sí? Bueno, como segunda dimensión. Vamos a pasar a una tercera dimensión,
que es el camino hacia los otros. La espiritualidad siempre nos tiene que llevar a relacionarnos con los demás, porque no somos islitas, ¿verdad? No somos un archipiélago la humanidad. Somos seres relacionables. Dios nos creó para relacionarnos con los otros. O sea que cuando nosotros vamos buscando la soledad y apartarnos de los demás, hay que tener mucho cuidado, porque eso no es lo que Dios quiere de nosotros, no es lo que Dios quiere para ti ni para mí. Quiere que entremos en relación con los demás. El hombre, en cuanto espíritu, está abierto a lo universal y comprometido con ello a la trascendencia por las propias fronteras. Está impulsado hacia los otros y a la actuación con el mundo. Dentro de la dinámica de la espiritualidad, vamos viendo que hay esa necesidad de relacionarnos. Si yo ya me relacioné con Dios, pues Dios es el que me invita entonces a actuar, a planificarme en la caridad, porque no me puedo quedar solamente en la fe, sino voy a ser tan egoísta que no comparta mi experiencia con los demás, o no puedo quedarme solamente o conformarme con ir a, no sé, por decir algo, ¿no? En rezar mi rosario aquí donde nadie me moleste y donde nadie me juzgue, me critique y no le hablo a nadie. No se trata de eso, se trata que si haces una experiencia de Dios, si vas buscando lo trascendente, lo que te lleva hacia Dios, entonces estás impulsado también hacia afuera a compartir tu experiencia. Porque dice San Pablo, ¿verdad? Es Cristo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. O sea, ya no soy yo solamente. Esta interioridad, pues, este caminar hacia los otros, pues también dentro del cristianismo se le va a traducir como una espiritualidad al amor gratuito. Voy a explicar por qué. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Pues amar al prójimo como a mí mismo. Y en esta jerarquía de amar a Dios, si yo amo a Dios, soy capaz de amar a mi semejante, es decir, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi vecino, a todas las personas. Amarlo porque yo amo a Dios, amo a mi prójimo y pues bueno, porque me amo a mí mismo, también tengo que salir de mí misma, de mí mismo para entrar en esa relación con los demás. Entonces se convierte en un amor gratuito, porque me doy, porque ya Dios me dio de ese amor y soy capaz de esta relación. Y es aquí donde podemos unir también este diálogo interreligioso del cual estamos hablando, porque entonces me sé tan amada por Dios, me sé tan amado don Alberto por Dios, que entonces puedo saber que Dios también habla al musulmán, que Dios también ama al judío, que Dios también ama al ¿a quién más? Al budista. Ajá, me sé amada, me sé amado por Dios y Dios ama a todos. Dios no es como nosotros, que encajona, que etiqueta, que señala, que clasifica. No, no nos clasifica Dios. Bueno, pues a lo mejor la clasificación parte desde qué tan cercano estoy a Dios, pero ya es mi libre voluntad. Sin embargo, este amor gratuito estamos invitados a darlo y a donarlo. Y pues qué padre, ¿verdad? Que lo podemos hacer ahorita en estas queremos compartir con ustedes. Y pues bueno, espero que no se les olvide dimensiones porque las vamos a estar viendo durante esta semana. Esto nada más es una pequeña introducción para ayudarnos a entender por qué vamos a hablar de espiritualidad, por qué vamos a hablar de diálogo interreligioso y qué tiene que ver esto. Tiene que ver mucho, muchísimo. Como ahorita vemos en esta pequeña introducción, hay muchos campos que ir sanando, que ir abarcando y también que ir compartiendo con aquellos que no profesan mi misma fe, pero que vamos buscando un mismo fin. Y este fin es el encuentro definitivo con Dios. Entonces, examen, ¿cuáles fueron las tres
dimensiones que hemos hablado? ¿Las recuerdan? ¿Sí? A ver, entonces escríbanlas ahí en los mensajitos, en los comentarios para que las podamos ver. Y pues ya, para ir concluyendo, se las voy a repetir para ver si pasan el examen o no pasan el examen. Primera, es el camino hacia el interior. La importancia de la interioridad que nosotros estamos llamados a vivir. Segunda, el camino de lo trascendente. Estamos llamados al más, ¿no? A no quedarnos solamente en lo mundano, en la mundanidad, en lo terreno, sino a buscar a Dios, a buscar nuestro fin último. Y tercero, el camino hacia los otros. Estamos llamados a relacionarnos con los otros. No somos islas, no somos seres individuales que jamás le hablan al vecino porque les cae mal, no, al contrario, háblale al vecino porque en el vecino también está Dios. Aun cuando no seamos del mismo pensamiento, aun cuando no tengamos a veces los mismos ideales, pero en Él está Dios, en ti está Dios y en todos, porque somos creación de Dios, está Él, muy, muy presente. Gracias, madre. Gracias, muchas gracias. Pues bien, creo que ha quedado más que claro la intención de lo que va a ser esta semana de diálogo interreligioso y espiritualidad. Ya saben, este primer momento que tenemos dentro de lo que es el diálogo interreligioso, que es el conocernos. Se dice, no hay peor enemigo para el cristiano católico que la ignorancia o el desconocimiento. Entonces, tenemos que darnos la oportunidad de conocerlos, de conocer a nuestros hermanos del Islam, del judaísmo. Y dentro de ese irnos conociendo, también tenemos que conocer esa espiritualidad de cada uno de ellos. Bien lo dijo la madre hace un momento. Cada quien tendrá su forma de cómo acercarse a esa espiritualidad, cada uno, ¿sí? Pero qué mejor que conocerlo. Ujú. La madre expondrá en su momento la forma de cómo nosotros nos acercamos a esa espiritualidad en la parte de la religión cristiano-católica. Esperemos tener la oportunidad de que el rabino, el imam, nos compartan más adelante la forma como ellos lo llevan a cabo. Eso es conocer otras espiritualidades religiosas. Ujú. Muy bien. Madre, le agradezco muchísimo. Ujú. Y les agradecemos a todos ustedes el hecho de que hayan estado acompañándonos en estos minutos, esta noche, ya para terminar y para irnos a descansar. Ujú. Y los esperamos el día de mañana. Por favor, coméntenlo con los demás. Díganles, oigan, ahí hay unos temas bien importantes que van a salir esta semana que tienen que ver con diálogo interreligioso y con espiritualidad. Como ustedes saben muy bien, estas semanas de formación aquí en la Parroquia Nuestra de la Esperanza son muy enriquecedoras, son sumamente importantes, siempre han dejado una semilla en nuestro corazón, en nuestras familias, en cada uno de nosotros, y este es otro momento más. Así que aprovechemos esta oportunidad que tenemos nosotros de podernos acercar a nuestra parroquia, a nuestra fe y fortalecerla, sobre todo, fortalecer nuestra fe. Madre, algunas palabras finales y una oración, por favor. Claro, sí, ojalá que seamos esos evangelizadores digitales que necesitamos hoy por hoy. Pues la pandemia nos lleva a muchos retos y yo creo que un reto de estos es pues la formación permanente por los medios de comunicación y que aprovechemos efectivamente lo que don Alberto nos comentaba acerca del compartir con las demás personas. Es un reto, o sea, mantenernos en esta formación y la formación permanece porque tenemos a quien darles la formación y es por ustedes que vamos haciendo semana a semana pues estas formaciones en diferentes áreas pues para crear un conocimiento más asertivo, más seguro, más sólido de lo que es nuestra fe desde las diferentes áreas de nuestra vida, de nuestra religión, de nuestra fe, de todo, porque tocamos temas de todos, como
desde lo muy humano necesario, porque si no somos verdaderamente humanos, no podemos crecer tampoco en la parte espiritual, en la parte cristiana. Entonces, abarca todo el área de la persona. Así es que ojalá puedan compartir, no se queden ustedes solamente con esto. Ahorita de una vez, antes de que terminemos, compartan en sus, ¿cómo se llaman? En sus Facebook personales, compártanlo por WhatsApp, compártanlo a todo el mundo, que nadie se quede sin esta información porque a todos nos sirve. Y pues que pasen bonita noche. Vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las acompañe y las sostenga, para que todo cuanto brota de ti tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que Amén. pasen bonita noche y nos vemos mañana. Hasta mañana, madre, gracias. Hasta mañana Hasta a mañana. todos, hasta mañana a todos, aquí los esperamos. Gracias.